El Álamo no fue una victoria americana, fue la reconquista de una misión española sobre colonos que habían entrado ilegalmente a territorio mexicano y que se habían negado a acatar las leyes del país que los había recibido. Y la iglesia de El Álamo, ese símbolo de la libertad americana, fue usada después como mercado de esclavos. Eso lo sabe Texas, y hace décadas que decide no contarlo. Eso es solo la verdad número 1. La verdad número 8 explica por qué, entre 1 millón y 2 millones de mexicanos, muchos de ellos ciudadanos americanos, fueron deportados de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Y la verdad número 15 demuestra que los Texas Rangers, que el cine convirtió en héroes, ejecutaron a cientos de mexicanos sin juicio y sin proceso. Documentado, con nombres, con fechas, la historia del Viejo Oeste y la historia de México son la misma historia, contada siempre desde un solo lado. Hoy contamos el otro. Empezamos. Lo que pasó antes del Álamo. Verdad 1. Los colonos americanos en Texas eran ilegales que habían violado el contrato que México les ofreció. Y lo sabían. México le dio a Stephen F. Austin y a sus colonos algo extraordinariamente generoso en 1821. Tierra, mucha tierra, bajo condiciones específicas. Los colonos debían convertirse al catolicismo, debían respetar las leyes mexicanas, debían aprender español y debían renunciar a esclavos, porque México había abolido la esclavitud. Los colonos de Austin aceptaron todas esas condiciones y violaron prácticamente todas desde el principio. Mantuvieron sus esclavos, no se convirtieron al catolicismo, no aprendieron español, y cuando México intentó hacer cumplir sus propias leyes, declararon que el gobierno mexicano era un tirano. La historiadora mexicana Josefina Zoraida Vázquez lo documentó con precisión. Ningún grupo en México había recibido tantos privilegios como los tezanos. Los colonos recibieron la tierra, y cuando México les pidió que cumplieran las condiciones del acuerdo, organizaron la rebelión. No por libertad, por esclavitud, porque México no les permitía mantener esclavos, y ellos necesitaban esclavos para hacer producir las tierras que México les había regalado. El propio Stephen F. Austin lo escribió en cartas documentadas. Describía la necesidad de esclavos como la razón central del conflicto con México. Eso no lo enseña ninguna escuela americana, pero está en las cartas de Austin. Suscríbete, porque aquí contamos el lado que 60 años de westerns dejaron fuera. Verdad 2. El Álamo era territorio mexicano. Los que murieron dentro eran ciudadanos de un país que había invadido ilegalmente un estado mexicano. San Antonio de Béjar. Así se llamaba la ciudad. Era la capital del estado mexicano de Coahuila y Texas. Los hombres que murieron dentro del Álamo el 6 de marzo de 1836 habían llegado a ese territorio como colonos bajo las condiciones que mencionamos en la verdad anterior. Cuando se rebelaron contra el gobierno mexicano, se convirtieron en insurgentes en territorio mexicano, no en héroes de la libertad, en rebeldes que habían roto su contrato con el país que les había dado la tierra sobre la que vivían. Santa Anna no era Napoleón invadiendo un país libre, era el presidente de México respondiendo a una rebelión armada dentro de su propio territorio. La narrativa del Álamo convirtió eso en lo contrario, a los insurgentes en héroes, a los defensores del orden legal en villanos, y funcionó durante casi 2 siglos, pero los documentos dicen lo que dicen. Béjar era México, el Álamo era México, y los que murieron adentro habían violado las leyes del país en el que vivían. Verdad 3. La independencia de Texas creó una república cuya constitución explícitamente protegía la esclavitud. El Álamo no fue una batalla por la libertad, fue una batalla por el derecho a tener esclavos. La República de Texas fue fundada en 1836. Su constitución fue redactada ese mismo año. Contiene un artículo específico que los libros de historia americanos raramente mencionan en el contexto del Álamo. La esclavitud era legal y estaba protegida por la Constitución de la República de Texas, no como una omisión, no como un tema pendiente, como una declaración explícita de que la esclavitud era una institución que el nuevo Estado defendería. La iglesia de El Álamo, ese edificio icónico,
que el cine convirtió en símbolo de la libertad, fue usada en los años posteriores como mercado de esclavos, no por los mexicanos, por los texanos que la habían liberado. En 1836, en la Cámara de Representantes americana, el expresidente John Quincy Adams hizo una pregunta que los documentos del Congreso conservan. Preguntó si los que buscaban la independencia de Texas no odiaban de todo corazón al mexicano que había emancipado a sus esclavos. La respuesta a esa pregunta es la respuesta a la pregunta sobre qué fue realmente el Álamo. No fue una batalla por la libertad, fue una batalla para preservar la esclavitud en un territorio donde México la había abolido. Eso está en los documentos y en la Constitución de la República de Texas de 1836. Verdad 4. La guerra entre México y Estados Unidos en 1846 fue provocada por Estados Unidos. El propio presidente americano lo reconoció en el Congreso. 10 años después del Álamo, México y Estados Unidos entraron en guerra. La versión americana dice que México atacó primero. El presidente Polk informó al Congreso que sangre americana había sido derramada en suelo americano. Eso era técnicamente falso. El incidente ocurrió en un territorio en disputa, tierra que México consideraba mexicana, tierra que Estados Unidos consideraba americana, y que en ese momento no era ni una ni otra, sino una zona de conflicto donde Polk había enviado tropas deliberadamente para provocar el enfrentamiento. El general Ulysses Grant, que participó en esa guerra y que después sería presidente de Estados Unidos, escribió en sus memorias que esa guerra fue una de las más injustas que una nación poderosa había librado contra una más débil. Eso no es un crítico externo, es el general que ganó la guerra, y el propio Abraham Lincoln, entonces joven congresista, introdujo en el Congreso las llamadas Spot Resolutions, exigiendo que Polk señalara exactamente el punto donde la sangre americana había sido derramada. Polk nunca pudo responder satisfactoriamente, porque el punto estaba en territorio en disputa, no en suelo americano indiscutible. La guerra que le quitó a México la mitad de su territorio fue iniciada con una mentira, y 2 de los hombres que lo sabían mejor que nadie lo documentaron en sus propias palabras. Verdad 5. El Tratado de Guadalupe Hidalgo prometió proteger las tierras de las familias mexicanas. En 50 años habían perdido el 90%. El 2 de febrero de 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra. México cedió más de la mitad de su territorio, lo que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y parte de Wyoming. El tratado contenía una promesa explícita. Las familias mexicanas que vivían en ese territorio mantendrían la propiedad de sus tierras. Sus títulos serían respetados, sus derechos serían protegidos. Esa promesa duró exactamente lo que tardaron los abogados en llegar. En California, entre 1848 y 1900, las familias hispanas perdieron aproximadamente el 90% de las tierras que ese tratado les garantizaba. No en guerras, no en tiroteos, en tribunales que operaban en inglés, con leyes nuevas que no reconocían los títulos españoles y mexicanos de la misma forma que reconocían los títulos americanos, con procesos que podían durar años y costar fortunas, con abogados que la mayoría de esas familias no podía pagar. La promesa del Tratado de 1848 no fue rota de golpe, fue desmantelada metódicamente, documento por documento, tribunal por tribunal, durante 50 años, y prácticamente ninguna de esas familias recibió nunca ninguna compensación. Suscríbete porque la verdad número 9 involucra a una deportación masiva que afectó a ciudadanos americanos y que la mayoría de los americanos no sabe qué ocurrió. Bloque 2. Lo que ocurrió después. Verdad 6. Juan Cortina fue el primer chicano en resistir con las armas la ocupación americana del sur de Texas. El cine americano lo convirtió en bandido. En México era héroe. Juan Nepomuceno Cortina. Nació en 1824 en lo que entonces era México y que después de 1848 se convirtió en Texas americano.
En 1859, Cortina vio cómo un alguacil de Brownsville golpeaba con la culata de su pistola a un trabajador mexicano. Sacó su arma y disparó al alguacil. Luego publicó un manifiesto. En ese manifiesto describía cómo las familias mexicanas habían sido desposeídas de sus tierras por medio de procesos legales que ellas no entendían y que no podían costear, cómo la ley que el Tratado de 1848 había prometido protegerlos se aplicaba de formas que sistemáticamente los perjudicaban, y declaraba que resistiría esa injusticia con las armas si era necesario. Los americanos lo llamaron bandido. Sus propias comunidades lo llamaban héroe. La diferencia entre esas dos palabras no estaba en lo que hacía, estaba en quién contaba la historia. Cortina resistió durante años. Los Texas Rangers, el ejército americano y eventualmente el ejército mexicano, cuando México decidió que era un inconveniente diplomático, lo persiguieron desde los dos lados de la frontera. Murió en México en 1892. Su historia es exactamente el viejo oeste real que el western americano eligió no contar, porque su historia hacía demasiado difícil sostener la narrativa del héroe americano que llevaba la civilización al oeste. Verdad 7. Los vaqueros mexicanos inventaron todo lo que define al cowboy americano. El western americano los convirtió en villanos en su propia historia. El lazo viene del español lazo. La palabra rodeo es española. Los chaps de cuero venían de los vaqueros californianos. Las técnicas de arreo del ganado en campo abierto, las sillas de montar adaptadas al terreno, los sombreros de ala ancha, todo eso venía de una tradición ganadera mexicana que llevaba generaciones perfeccionándose antes de que el cowboy anglosajón del mito existiera. Y sin embargo, el vaquero mexicano en el western clásico no era el héroe, era el bandido con bigote, el villano sin nombre, el obstáculo que el protagonista anglosajón debía superar, la cultura que había inventado prácticamente todo lo que el western usó como escenario y herramienta fue convertida en el antagonista de su propia historia. Eso no fue un error narrativo, fue una decisión que tenía consecuencias reales sobre cómo las personas de origen mexicano eran percibidas en los territorios que habían sido suyos antes de serlo de nadie más. La identidad del villano en el cine se traducía en la identidad del sospechoso en la calle, del trabajador prescindible en el rancho, del ciudadano de segunda clase en el estado que había sido su país. Verdad 8. Durante la Gran Depresión, Estados Unidos deportó a entre 1 millón y 2 millones de mexicanos. El 60% eran ciudadanos americanos, la mayoría niños. Entre 1929 y 1939, el gobierno americano organizó lo que los historiadores describen como una de las deportaciones más masivas e injustas de la historia moderna. Las estimaciones sobre el número total de personas afectadas van de 300,000 a 2 millones, dependiendo de la fuente y la metodología. El dato más perturbador no es el número total, es la composición de ese número. Aproximadamente el 60% de las personas deportadas eran ciudadanos americanos, nacidos en Estados Unidos, con todos los derechos legales que eso implica. La mayoría eran niños, hijos de inmigrantes mexicanos que habían nacido en suelo americano y que por lo tanto eran ciudadanos americanos por nacimiento. Fueron deportados de todas formas, en algunos casos en trenes sin calefacción durante los inviernos del norte, en otros directamente en la calle, enredadas en parques y plazas públicas, donde los agentes de inmigración no preguntaban si eras ciudadano antes de subirte al camión. El investigador Julián Nava documentó el impacto. Los mexicanos no olvidaron la vergüenza de la repatriación, ni que una nación que se benefició de su labor los rechazara de manera cruel. Se sintieron como cosas indeseables en lugar de gente. Ese episodio nunca recibió ninguna disculpa formal del gobierno americano, y ocurrió en los mismos años en que el western clásico de Hollywood construía la imagen del viejo oeste como un mundo de héroes americanos. Verdad 9. El programa Bracero trajo a 4,6 millones de trabajadores mexicanos para construir la economía americana. Cuando terminó el programa, los deportaron.
Entre 1942 y 1964, el gobierno americano firmó un acuerdo con México conocido como el Programa Bracero. El objetivo era traer trabajadores mexicanos para cubrir la escasez de mano de obra durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 4.600.000 contratos firmados. Trabajadores que cultivaron los campos de California y Texas, que construyeron infraestructuras, que mantuvieron funcionando una economía en guerra. Las condiciones documentadas eran con frecuencia abusivas, salarios por debajo de lo prometido, alojamiento en condiciones que los propios documentos del programa describían como deficientes, derechos laborales que en la práctica no existían, y cuando el programa terminó en 1964, la misma infraestructura que se había usado para traerlos se usó para deportar a los que habían construido esa misma infraestructura. La operación Wetback de 1954, a mitad del programa Bracero, deportó a más de 1 millón de personas en un solo año, incluyendo en muchos casos a los propios braceros con contratos vigentes. El nombre de la operación es en sí mismo un documento sobre cómo el sistema que necesitaba su trabajo los veía como personas. Los trabajadores mexicanos construyeron la prosperidad americana de posguerra, y el sistema que los usó no encontró ninguna palabra más digna para nombrar la operación con que los expulsó. Suscríbete. Porque la verdad número 14 demuestra que el patrón que estamos describiendo no es historia del siglo XIX, es el presente, los Rangers y la violencia documentada. Verdad 10. Los Texas Rangers ejecutaron a cientos de mexicanos entre 1910 y 1920 sin juicio ni proceso. El gobierno de Texas tardó 101 años en reconocerlo. Ya lo hemos documentado en videos anteriores. Pero en el contexto de la relación entre el Viejo Oeste y México, este episodio merece su espacio completo. Los Texas Rangers son uno de los cuerpos de seguridad más mitificados de la historia americana. El cine los convirtió en guardianes heroicos del orden. La realidad histórica durante las décadas de 1910 y 1920 es documentalmente diferente. Los investigadores que han estudiado el historial de violencia de los Rangers contra comunidades mexicanas en ese periodo estiman que el número de mexicanos y mexicanoamericanos muertos a manos de los Rangers se cuenta en cientos. La masacre de Porvenir en 1918 es el caso más documentado. 15 hombres mexicanos sacados de sus camas de noche y ejecutados en el patio sin juicio. El más joven tenía 16 años. Pero Porvenir no fue un caso aislado, fue parte de un patrón de violencia que se aplicó a lo largo de cientos de kilómetros de frontera durante años. El gobierno de Texas reconoció oficialmente la masacre de Porvenir en una resolución legislativa de 2019, 101 años después. No una disculpa, no una compensación, una resolución. Los descendientes de las víctimas no han recibido nada concreto hasta hoy. Verdad 11. El Fego Baca resistió a 80 pistoleros americanos durante 36 horas, solo, y fue absuelto 2 veces. El western americano nunca contó su historia porque era mexicano. El Fego Baca, Nuevo México, 1884. Baca arrestó a un cowboy tejano que había estado disparando de forma indiscriminada en un pueblo de mayoría hispana. Los compañeros del cowboy, aproximadamente 80 hombres, rodearon la cabaña donde Baca se había refugiado con el prisionero. Lo que siguió fueron 36 horas de tiroteo, 80 hombres contra uno. Dispararon más de 4,000 balas contra esa cabaña. Baca mató a 4 atacantes y hirió a varios más. Cuando los atacantes finalmente se retiraron, Baca salió caminando con el prisionero bajo custodia. Fue juzgado 2 veces por los hechos, fue absuelto en ambas ocasiones, continuó su carrera como abogado y político en Nuevo México durante décadas. El Fego Baca encarna exactamente el arquetipo del héroe solitario que defiende su comunidad contra fuerzas superiores. Es el personaje que el western americano siempre buscó, con un pequeño problema para el mito. Era mexicano. Y eso fue suficiente para que el western americano mirara hacia otro lado. Su historia quedó en los archivos del territorio de Nuevo México, no en ninguna pantalla de Hollywood. Verdad 12.
La frontera entre México y Estados Unidos no fue dibujada por la geografía, fue dibujada por la derrota de un país, y dividió comunidades que llevaban generaciones unidas. El río Bravo no siempre fue la frontera. Antes de 1848, la frontera era el río Nueces, varios cientos de kilómetros al norte de donde está ahora. Cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció el río Bravo como la nueva frontera, entre los dos países no dividió territorios vacíos, dividió familias, dividió comunidades que llevaban generaciones en ese territorio, dividió ranchos que quedaron con una parte en un país y otra parte en otro, dividió cementerios donde estaban enterrados los antepasados de personas que de repente se encontraban en un país diferente sin haberse movido un metro. La frase que se atribuye a muchas familias del suroeste es exacta. Nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Eso no es una metáfora, es la descripción literal de lo que ocurrió el 2 de febrero de 1848, cuando un tratado de paz reubicó a miles de personas en un país diferente sin que nadie les preguntara si querían estar ahí. Verdad 13. Los trabajadores mexicanos construyeron el ferrocarril que unió California con el resto de América. Ganaban menos que los trabajadores chinos, y los chinos ya ganaban menos que los blancos. Ya documentamos en videos anteriores la discriminación salarial contra los trabajadores chinos del ferrocarril. Lo que menos se menciona es que los trabajadores mexicanos que construyeron secciones del ferrocarril en el suroeste americano estaban en el escalón más bajo de esa jerarquía salarial. En algunas líneas del suroeste, los trabajadores mexicanos recibían salarios inferiores a los de los trabajadores chinos, que ya recibían salarios inferiores a los de los trabajadores blancos, una jerarquía de 3 niveles donde el trabajo era el mismo y las condiciones de riesgo eran las mismas, pero la paga variaba según el origen. Y la paga variaba de formas que no tienen ninguna justificación técnica, solo tienen justificación en la lógica de un sistema que decidía el valor de una persona según su origen. Ese sistema construyó el ferrocarril, y el ferrocarril construyó la riqueza americana del siglo XIX, sobre salarios diferenciados por raza. Eso no es una teoría, es lo que los libros de contabilidad de las compañías ferroviarias registraban con absoluta naturalidad. Suscríbete porque la verdad número 17 es la que demuestra con más claridad que la historia del Viejo Oeste y la historia de México son la misma historia, y que esa historia no terminó en 1890. La conexión con el presente. Verdad 14. Las tierras que el Tratado de Guadalupe Hidalgo prometió proteger siguen sin ser devueltas. El sistema legal americano nunca anuló los mecanismos que las tomaron. Ya lo establecimos en la verdad número 5, pero hay una dimensión legal de ese hecho que merece ser nombrada con precisión. El sistema que despojó a las familias hispanas de sus tierras entre 1848 y finales del siglo XIX nunca fue declarado inconstitucional. Las propiedades que ese sistema transfirió siguen siendo hoy de los herederos de quienes las adquirieron, con títulos legalmente impecables, sobre tierras que el Tratado de 1848 garantizaba a las familias que las perdieron. No hubo ningún mecanismo de revisión, ningún proceso de reclamación, ninguna comisión de verdad que evaluara los títulos. El sistema simplemente siguió, y las tierras que esas familias habían tenido durante generaciones forman hoy parte de la economía agrícola, inmobiliaria y ganadera del suroeste americano, sin ningún registro público de cómo llegaron a manos de sus propietarios actuales. El Viejo Oeste no fue solo aventura y pistoleros, fue también la transferencia legal más masiva de propiedad privada en la historia de América del Norte, y sus consecuencias siguen activas en los títulos de propiedad del suroeste americano hoy mismo. Verdad 15. La palabra chicano fue un insulto antes de convertirse en identidad. La historia de esa transformación es la historia de cómo una comunidad recuperó su propio nombre. La palabra chicano tiene un origen que los historiadores debaten, posiblemente una derivación de mexicano, posiblemente un término de clase, posiblemente un término regional. Lo que no se debate es que durante décadas fue usada como insulto,
como forma de marcar a los mexicanoamericanos como inferiores, como forasteros, como personas que no pertenecían completamente ni a México ni a los Estados Unidos. En la década de 1960 y 1970, el movimiento chicano hizo algo que tiene pocos equivalentes en la historia cultural americana. Tomó la palabra que se usaba para insultarlos y la convirtieron en identidad, en orgullo, en el nombre de un movimiento político, cultural y artístico que reclamaba todo lo que las generaciones anteriores habían perdido o habían sido obligadas a abandonar: la lengua, la tierra, la historia, el reconocimiento de que esa historia no empezaba con la llegada de los colonos anglosajones, empezaba siglos antes, y que borrarla no la hacía desaparecer, solo la hacía invisible para los que no querían verla. Verdad 16. César Chávez y los trabajadores agrícolas mexicanos fundaron el primer sindicato efectivo de trabajadores agrícolas en la historia americana. El FBI los vigiló durante años. César Chávez nació en Arizona en 1927. Sus padres eran granjeros mexicano-americanos que perdieron su tierra durante la Gran Depresión de exactamente la forma que documentamos en la verdad anterior. La familia se convirtió en trabajadores migrantes. César conoció desde niño las condiciones en los campos agrícolas del suroeste americano, condiciones que en los años 60 todavía incluían ausencia de baños portátiles, agua potable escasa o inexistente, salarios que no alcanzaban para vivir y exposición a pesticidas sin ninguna protección médica. En 1962, Chávez fundó lo que se convertiría en el United Farm Workers de América, el primer sindicato efectivo de trabajadores agrícolas en la historia americana. Sus métodos eran la huelga y el boicot. La huelga de la uva de 1965 duró 5 años y produjo el primer contrato colectivo para trabajadores agrícolas en California. Lo que los documentos desclasificados muestran es que durante todo ese periodo el FBI mantuvo un expediente activo sobre Chávez. Lo monitorizaba, lo infiltraba, lo vigilaba, exactamente como había vigilado a Martin Luther King y como había vigilado, según los documentos de 2025, a los movimientos de oposición en México. El mismo sistema, las mismas herramientas, aplicadas a cualquier movimiento que pedía que el sistema funcionara para las personas que lo sostenían. Verdad 17. La historia del Viejo Oeste y la historia de México son la misma historia. El río Bravo no las separa, las une. Aquí está la verdad que conecta todo lo que hemos contado en este canal durante semanas. El Viejo Oeste, que el cine mostró, era la mitad de una historia. La otra mitad es la historia de México, los mismos territorios, los mismos años, las mismas personas, en muchos casos, pero contados desde dos perspectivas que el cine y los libros de historia mantuvieron separadas deliberadamente. El cowboy y el vaquero son el mismo oficio en el mismo territorio en el mismo siglo. La diferencia es cuál de los dos lleva máscara y cuál tiene bigote. El héroe que defiende su comunidad y el bandido que ataca la civilización son con frecuencia la misma persona vista desde los dos lados de la misma frontera. El Viejo Oeste terminó oficialmente en 1890, pero los conflictos que lo definieron, el conflicto sobre la tierra, el conflicto sobre quién pertenece a qué territorio, el conflicto sobre qué idioma y qué cultura tienen derecho a existir en ese espacio, esos conflictos no terminaron, se transformaron, y el río Bravo que divide los dos países en el mapa no divide las dos historias, las une. Suscríbete porque la verdad número 21 es la que más directamente conecta el pasado que hemos documentado con el presente que estamos viviendo. El presente verdad 18. Los murales de Diego Rivera en Detroit fueron financiados por Henry Ford. Ford era antisemita declarado, Rivera era comunista declarado. El arte que produjeron juntos es el más poderoso del siglo XX americano. En 1932, Diego Rivera llegó a Detroit por invitación de Edsel Ford, hijo de Henry Ford, para pintar los murales del Instituto de Arte de Detroit.
Henry Ford era el antisemita más famoso de América. Rivera era comunista y había sido expulsado del Partido Comunista Mexicano por considerarse demasiado independiente. Dos hombres con ideologías radicalmente opuestas produjeron juntos lo que muchos consideran el ciclo de murales industriales más importantes del siglo XX. Los murales de Detroit Rivera muestran a trabajadores negros, blancos y mexicanos junto a maquinaria industrial, a obreros de todas las razas trabajando en condiciones iguales, a la producción industrial como un esfuerzo colectivo que no distinguía por origen. Esa imagen de igualdad en el trabajo era en 1932 una imagen radical. En las fábricas de Ford, los trabajadores negros eran asignados a los trabajos más peligrosos y peor pagados. Los murales mostraban lo que debería ser. Las fábricas eran lo que era. Y los dos hombres que los produjeron juntos nunca se pusieron de acuerdo en nada, excepto en que el arte podía mostrar algo que la realidad todavía no había alcanzado. Verdad 19. La música norteña y el corrido mexicano nacieron en la frontera entre México y Estados Unidos. Son la música del viejo oeste real. Nunca los pusieron en ninguna película. El western americano tiene su música, la del cine, la de las orquestas de Hollywood, la de las canciones folk angloamericanas que convirtieron el viejo oeste en nostalgia romántica. Pero el territorio del viejo oeste también produjo otra música, la que vivía en el lado mexicano de esa misma frontera, el corrido. El corrido es la crónica del viejo oeste real desde la perspectiva que el cine ignoró. Los primeros corridos documentados del siglo XIX cuentan exactamente las historias que hemos narrado en este video. El despojo de tierras, la violencia de los Rangers, los héroes mexicanos que el sistema americano llamaba bandidos. Juan Cortina tiene su corrido. Gregorio Cortés, el granjero que huyó de los Rangers durante 10 días cruzando 400 kilómetros a pie, tiene uno de los corridos más famosos de la frontera. Su historia fue documentada por el folclorista Américo Paredes en su libro de 1958, Con su pistola en la mano. Un libro que se convirtió en el texto fundacional de los estudios chicanos en las universidades americanas. La música norteña y el corrido son el western que nunca llegó a Hollywood, el que contaba la otra mitad de la historia. Verdad 20. Gregorio Cortés fue perseguido por 600 Rangers durante 10 días después de matar a un sheriff que lo atacó por un error de traducción. Su historia es el viejo oeste real. Junio de 1901. Sur de Texas. El sheriff Bragg Morris llegó al rancho de Gregorio Cortés para investigar el robo de un caballo. El intérprete tradujo mal una pregunta. El sheriff creyó que Cortés mentía. Intentó arrestarlo. Su hermano Romaldo fue alcanzado por un disparo. Cortés respondió. El sheriff cayó. Lo que siguió fue una de las persecuciones más extraordinarias del viejo oeste tardío. Cortés huyó a pie, cruzó más de 400 kilómetros de territorio hostil, evadió a 600 rangers, sheriffs y cazadores de recompensas, mató a un segundo sheriff en defensa propia durante la huida. Finalmente se entregó voluntariamente al 10º día. Fue juzgado múltiples veces. La comunidad mexicana del sur de Texas movilizó una campaña legal que tardó años, pero que finalmente obtuvo su liberación por indulto del gobernador en 1913. El gobierno de Texas intentó minimizar el caso porque demostraba algo incómodo, que el sistema legal aplicaba estándares completamente diferentes según el origen étnico del acusado, y que un hombre que defendía su vida podía ser perseguido como criminal si no tenía el apellido correcto. Esa historia es el viejo oeste americano contado desde el lado que el western nunca mostró. Suscríbete porque las últimas 5 verdades conectan todo lo que hemos contado con el presente que vivimos hoy. Verdad 21. Las deportaciones masivas de los años 30 se están repitiendo. El patrón histórico es el mismo. Los documentos también lo son. Enero de 2025. La administración americana inicia operaciones de deportación masiva. Las imágenes son diferentes a las de 1931. Los aviones militares en lugar de trenes sin calefacción.
pero el patrón documentado es el mismo: redadas en lugares públicos, detenciones sin verificación de estatus migratorio, presión sobre comunidades para que se vayan voluntariamente, retórica oficial que presenta a los trabajadores como amenaza. En 1931, el lema documentado era: deshagámonos de los mexicanos que construyeron la economía americana cuando eran necesarios, se convirtieron en el problema cuando la economía colapsó. El ciclo se ha repetido más de una vez en la historia americana. Los trabajadores que se necesitan para construir se convierten en los indeseables que hay que expulsar cuando el ciclo económico cambia. Los documentos históricos de la repatriación de los años 30 son el espejo en que se puede ver lo que ocurre en el presente, no porque la historia se repita exactamente, sino porque el patrón que la produce nunca fue completamente desmantelado, lo que une al viejo oeste y a México en el presente. Las últimas 4 verdades de este video son el cierre de una historia que lleva 500 años sin terminar. Verdad 22. La misma frontera que se dibujó en 1848 sobre comunidades que llevaban generaciones ahí sigue siendo la frontera más cruzada del mundo. No porque la gente quiera cruzarla, sino porque las fuerzas económicas que la crearon siguen generando el movimiento de personas de un lado al otro. La frontera no resolvió el problema que pretendía resolver, solo lo formalizó. Verdad 23. Los territorios que México cedió en 1848 son hoy los estados más prósperos de los Estados Unidos: California, Texas, Nevada, Arizona. La prosperidad de esos estados se construyó sobre la tierra y sobre el trabajo de las personas que vivían ahí antes de que fueran americanos. Eso no significa que deban ser devueltos. Significa que la narrativa de que esos estados fueron construidos por la iniciativa americana es incompleta de una forma que importa para entender el presente. Verdad 24. La cultura de los estados del suroeste americano es mexicana en sus raíces más profundas. La arquitectura, la comida, la música, el idioma, los nombres de las ciudades y los ríos, la forma de organizar el espacio y el tiempo, todo eso viene de una tradición cultural que precede a la presencia americana en esos territorios. Eso no es política, es historia documentada en los nombres de las calles de cualquier ciudad del suroeste americano. Verdad 25. La historia del viejo oeste y la historia de México son la misma historia, contada siempre desde un solo lado. Hoy contamos el otro, no para reemplazar la narrativa existente, sino para completarla, porque una historia completa es siempre más interesante que la mitad de una historia por muy bien producida que esté. 25 verdades, la misma historia contada desde el lado que el western americano decidió no mostrar. El Álamo como rebelión de esclavistas contra un país que había abolido la esclavitud. La guerra de 1846 iniciada con una mentira documentada. El Tratado de 1848 roto sistemáticamente en 50 años. El millón de deportados de los años 30, muchos ciudadanos americanos. Los Rangers que ejecutaron a cientos sin juicio. Los vaqueros que inventaron el oficio que el mito les quitó. Los trabajadores que construyeron la prosperidad de la que fueron excluidos. Y el patrón que se repite. Esa es la otra mitad del viejo oeste. No la que el cine filmó, la que los documentos registraron, la que las familias que la vivieron transmitieron de generación en generación, porque sabían que si no lo hacían ellas, no lo iba a hacer nadie más. Si estas 25 verdades cambiaron lo que creías saber sobre el viejo oeste y sobre la relación entre México y Estados Unidos, suscríbete. La semana que viene contamos Nixon y Watergate, lo que realmente ocurrió, lo que los 18 minutos borrados escondían, y lo que el presidente que construyó su carrera sobre el anticomunismo hizo cuando nadie miraba.